¿Y si te dijera que existe una versión de la Biblia que nunca te mostraron? No fue descubierta por arqueólogos, ni por teólogos. Fue el resultado de un accidente. En 1947, un joven pastor beduino lanzó una piedra dentro de una cueva en Qumran, cerca del Mar Muerto, buscando una cabra perdida. Pero lo que rompió no fue solo una vasija de barro, sino el silencio de casi 2000 años. Dentro, escondidos del tiempo y del mundo, encontró rollos de pergamino cuidadosamente enrollados y envueltos en lino. Lo que parecían textos antiguos se convertirían en uno de los hallazgos más impactantes de la historia religiosa. Estos textos, conocidos hoy como los manuscritos del Mar Muerto, no solo contenían versiones distintas de los libros bíblicos. Contenían ideas que podían derribar siglos de dogma. Durante siglos, se nos enseñó que la Biblia era una verdad cerrada, perfecta e incuestionable. Sin embargo, estos manuscritos revelaban algo inquietante. Existían otras versiones. Aparecieron salmos que jamás habíamos leído, narraciones del Génesis con diferencias cruciales y, sobre todo, profecías y enseñanzas que parecían haber sido borradas intencionalmente de la historia. Algunos escritos hablaban de dos Mesías en lugar de uno guerrero y otro espiritual. Otros describían el fin de los tiempos no como una destrucción, sino como un despertar de conciencia. Pero lo más perturbador era que estos textos rompían el monopolio del templo, del sacerdocio y del miedo. Proponían una relación directa con lo divino, sin intermediarios, y eso para muchos era inaceptable. Los responsables de estos textos eran los esenios, una comunidad que vivía apartada del mundo, en el desierto, en una especie de monasterio primitivo. Eran estrictos, puros, profundamente espirituales. Rechazaban la corrupción del templo de Jerusalén, vivían bajo votos de castidad, compartían todos sus bienes y creían que el fin estaba cerca. Sus rituales de purificación con agua, su rechazo a la violencia, su código de fraternidad, todo recuerda a figuras conocidas del Nuevo Testamento. Y no es coincidencia. Muchos investigadores creen que Juan el Bautista fue esenio, y otros incluso se atreven a sugerir que Jesús estuvo relacionado con ellos. Sus enseñanzas tienen ecos poderosos en estos rollos: el llamado al desierto, el reino interior, la denuncia a los hipócritas del templo. ¿Estábamos ante los verdaderos orígenes del cristianismo, sin filtros imperiales? El impacto de los manuscritos fue tan grande que no todos querían que el mundo los leyera. Durante más de 40 años, solo un puñado de académicos tenía acceso a ellos. El Vaticano fue uno de los principales interesados en controlar la información. Se prohibió su publicación masiva, se filtraron copias parciales, se ralentizó su traducción. ¿Por qué tanto secretismo? Porque dentro de esos textos había ideas peligrosas para el orden establecido. Algunos rollos negaban el concepto tradicional del infierno. Otros hablaban del alma como eterna, preexistente y en constante evolución. Se mencionaban ángeles, visiones celestiales, batallas simbólicas entre la luz y la oscuridad. Y lo más inquietante, había fragmentos que sugerían que la segunda venida del Mesías ya ocurrió y fue ignorada. Lo que se revelaba no era solo otra versión de la fe, era una alternativa completa, una espiritualidad sin instituciones, un mensaje que hablaba de conexión interior, de despertar, de conciencia, y no de culpa, castigo o sumisión. Para los esenios, el reino de Dios no se construía con espadas ni catedrales, se cultivaba dentro de cada ser humano. Y si eso fuera cierto, ¿qué lugar quedaba para el poder eclesiástico, para el control, para el miedo que tantas veces ha sido usado como herramienta religiosa? El mensaje de los manuscritos del Mar Muerto no era solo revolucionario, era liberador, y por eso tan peligroso. Los rollos no solo hablaban de teología, incluían reglas de comunidad, himnos de sabiduría, códigos éticos y descripciones del Maestro de Justicia,
una figura enigmática que algunos han asociado con Jesús, con Zacarías o incluso con un profeta que fue silenciado. Este maestro hablaba de una ley del espíritu, de una verdad que no dependía de la sangre ni del linaje, sino de la luz interior. Era una figura perseguida, condenada por la autoridad religiosa y seguida por los fieles en secreto. ¿Te suena familiar? La historia parece repetirse. Siempre que aparece una voz distinta, el poder la llama herejía. Siempre que surge una luz nueva, el sistema se esfuerza en apagarla. Hoy, los manuscritos del Mar Muerto están digitalizados, traducidos y disponibles, pero la mayoría del mundo no los conoce. ¿Por qué? Porque la religión institucionalizada ya no quiere abrir ese debate, porque si cada persona descubriera que puede conectar con lo sagrado sin mediadores, sin culpa impuesta, sin miedo al infierno, entonces el control se derrumbaría. Lo que estos textos nos proponen no es una nueva religión, sino una reconexión con lo profundo, con lo auténtico. Nos hablan de un tiempo en que lo espiritual era una experiencia directa, no una doctrina impuesta. Y mientras el polvo del desierto aún cubre algunas cuevas sin explorar, la pregunta sigue abierta. ¿Cuánto más nos han ocultado? ¿Qué otros textos fueron quemados, escondidos, enterrados? ¿Y si la verdad no está en los templos, sino en las cavernas, en los susurros de los marginados, en las voces que el poder quiso silenciar? Cronileyenda está aquí para recordarlo, para sacar a la luz lo que otros enterraron, para dar voz a quienes fueron borrados de la historia. Porque hay verdades que no mueren, solo esperan ser desenterradas. Suscríbete a Cronileyenda. Cada semana viajamos al pasado para contar lo que la historia oficial quiso borrar. Porque no todo lo verdadero está en los libros sagrados. Algunas verdades fueron escondidas en las sombras.